Bien, mi nombre es José María Medina, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Para la clase de seminario taller de investigación, pues nos toca describir y analizar un artículo científico titulado La evaluación de dietas formuladas para la corvina rubia, eh, Micropogonias purnieri. Básicamente, pues esta corvina rubia eh, es una especie eurelina. ¿Qué quiere decir una especie eurelina? Que básicamente pues son capaces de vivir en aguas que poseen un amplio rango de concentraciones de sales. Ahora, esta especie está ampliamente distribuida en todas las costas, en la mayoría de las costas del Océano Atlántico. Principalmente, y esto es bueno mencionarlo, que ellas habitan en aguas de fondo y la mayor parte son explotadas en las pesquerías costeras, tanto de Argentina como de Uruguay. Ahora, eh, históricamente, pues, para la alimentación de peces, se ha manejado que la principal fuente de proteína básicamente es la harina de pescado. Eh, para crear la formulación de dietas para peces. Ahora, ¿qué pasa? Las especies de peces pues son utilizadas para la producción de estas harinas de pescado y están siendo explotadas al máximo nivel sostenible. Ahora, una alternativa, un cambio sería optar por la harina de carne bovina, que también esta podría ser considerada como una fuente alternativa de proteínas de bajo costo, eh, comparándolas con el costo que tiene la harina de pescado. Ahora, eh, la determinación de la digestibilidad es importante. ¿Para qué? Para poder hacer esta evaluación de estas nuevas eh, proteínas. Entonces, la formulación de estas, la determinación de la digestibilidad de estas, pues nos sirve a nosotros o nos permite evaluar los requerimientos nutricionales básicos y así poder estimar la sustitución de la harina de pescado por estas fuentes proteicas alternativas que básicamente pues ese es el objetivo de estas investigaciones, pues ver cómo reaccionan o cuáles son los resultados de estas fuentes proteicas alternativas, en este caso la harina de carne bovina, para ver si se logra adaptar y también en este caso los animales logran asimilar esa nueva esa fuente de proteína pues. Ahora, en estudios anteriores, antes de haberse realizado este estudio, no se encontró o no se encontraron estudios que determinaran requerimientos nutricionales y formulación de dieta para esta especie. Entonces, eh, eso nos denota de que esta investigación se hizo pensando primero en conocer los requerimientos nutricionales de esta especie y de ahí poder formular las dietas de acuerdo a la asimilación de este tipo, en este caso de la harina de carne. Ahora, los lípidos son un punto determinante. Ahora, esta es la forma principal de almacenamiento de energía y es por eso que es importante la inclusión de estos en las dietas. Eh, ¿Para qué? Porque así podemos saber la palatabilidad del producto. La palatabilidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente pues la palatabilidad del producto está relacionado con el sabor del mismo. Es decir, qué tan bien sabe el producto y al tener, eh, al tener un resultado de que el producto tiene un buen sabor, entonces eso nos da como principio de que puede tener una mayor ingesta. Ahora, una dieta balanceada
para peces es importante y debe incluir los lípidos. ¿Por qué? Porque estos lo utilizan tanto como fuente de energía como también para proveer, los ácidos grasos esenciales. Es decir, la ingesta de los ácidos grasos y también de esa forma podemos proveer los ácidos grasos a través de los lípidos. Entonces, teniendo como este arranque principal, la introducción de esta nueva fuente proteica, entonces nos preguntamos cuál es el objetivo de este proyecto, cuál es el objetivo de este estudio, de este trabajo. Entonces, el objetivo de este estudio es establecer, primero, si existen diferencias en el crecimiento de esta especie, en este caso la corvina rubia, debido al reemplazo parcial, en este caso de la harina de pescado, por la harina de carne bovina. Y sabiendo eso, se puede determinar la digestibilidad tanto de proteínas y lípidos, también el FCR, la conversión de alimentos, la composición de los lípidos y las proteínas en el músculo y también el crecimiento y la supervivencia de esta especie que son alimentados con con estos tipos de dieta. Pues se manejaron básicamente en este estudio, básicamente, pues los ejemplares se obtuvieron de los embarques que se realizan en lanchas costeras, en este caso en el puerto de Mar de Plata. Esto está ubicado en Argentina. Básicamente con artes de pescas artesanales, utilizando redes de arrastres hasta el fondo. Entonces, ahora, básicamente los ejemplares que se utilizaron, una vez que fueron capturados allá, ahí mismo fueron colocados en tanques de 80 litros de capacidad y estos fueron transportados al laboratorio de cultivo de peces marinos ubicado en Nájera, ahí mismo en el Mar de Plata. Esto con el objetivo de ir a hacer el estudio allá. Una vez que se llevó al estudio, fueron colocados tanques plásticos rectangulares de 200 litros de capacidad y aquí se les aplicó aireación continua. Esto, cuando llegaron, se tuvieron 15 días en un periodo de adaptación, solo suministrándoles como alimento principal calamar, y 15 días después se fueron metiendo parcialmente las dietas experimentales que se iban a usar en este proyecto. Hasta una vez transcurridos los 15 días y se les empezó a dar la dieta, 15 días también, se estuvieron 15 días para poder asimilar o para poder hacer esa transición de quitarles el calamar y empezar y quedarse solamente con las dietas experimentales, hasta sustituir totalmente el calamar. Ahora, diariamente se hicieron mediciones de temperatura y salinidad. Ahora, en cuanto al tema de crecimientos y todos estos datos relevantes, pues básicamente este estudio duró 60 días. Se utilizaron 72 ejemplares con un peso promedio de 19.6 gramos, que estos fueron distribuidos en 6 tanques de 200 litros. Ahora, la cantidad que se les suministraba de estas dietas era el 2% de la biomasa. Y diario se le hacían recambios de agua del 50%. Y las temperaturas que se manejaron durante todo el ensayo, el bioensayo, fueron temperaturas que oscilaban entre los 11.3 grados centígrados y las salinidades medias de 32.3 ppm. Ahora, hablemos de la dieta. Se utilizaron 2 dietas isonitrogenadas. La dieta con 50% de requerimiento de harina de pescado y la dieta con 50% de requerimiento de harina de carne bovina.
¿Cuáles fueron los ingredientes de estas dietas? Pues básicamente la harina de pescado para una y la harina de pescado para otra, y todas llevaban almidón de trigo, afrechillo de trigo, harinas de soya, aceites de pescado, solubles de pescado, harinas de carne, y los complejos vitamínicos y el gluten del maíz. El gluten del maíz. Ahora, la mezcla obtenida a partir de estos ingredientes mencionados fue colocada en una extrusadora, que básicamente se obtenía un pellet del 0.5 centímetros de diámetro una vez que pasaba por la máquina extrusadora. El factor de conversión básicamente es la cantidad, en este caso, en este estudio, es la cantidad de gramos de alimento que se le suministraba a los animales para obtener el crecimiento de 1 gramo en los animales. Entonces, ¿cómo se calculó el FCR? FCR igual alimento suministrado entre aumentos de peso. El análisis estadístico que se utilizó básicamente para los datos de crecimiento y de estabilidad, pues fue el test de diferencias entre dos medias. Ahora, previa verificación de la normalidad en esta distribución de estas variables, básicamente para los datos de supervivencia se aplicó el test Z, utilizando el programa Statiska en la versión 10.0. Y pues básicamente los resultados que se obtuvieron es que la corvina rubia básicamente sí se adaptó bien a las condiciones de estos cultivos. ¿Qué quiere decir? Que aceptaron rápidamente el alimento, en este caso la dieta de harina de carne bovina, y no se registraron cambios en el comportamiento como consecuencia del manejo de los otros ejemplares, es decir, que los resultados obtenidos fueron prácticamente iguales. Ahora, básicamente, teniendo esto como resultado, entonces, al final, la variante de conclusión, es decir, en que se concluyó, fue de que la harina de carne bovino sí se puede utilizar como una fuente proteica para poder ingresarlos a las dietas de estas, en este caso de esta especie que es la corvina rubia, Micropogonias fournieri. Y es importante mencionar también de que si es necesario seguir haciendo investigaciones. Se mencionaba en el estudio de que es necesario seguir haciendo investigaciones. ¿Para qué? Para poder optimizar el crecimiento de este cultivo y asimismo aumentar los conocimientos de los requerimientos nutricionales que esta especie necesita. Pues básicamente aquí termina mi participación. Espero hayan aprendido un poco y yo soy José María.